Conferencia Presidente 8 de octubre de 2019. Te saluda Sergio Ortiz, quien te pide tu ayuda para saber cómo lo estamos haciendo. Comparte nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales. Es una gran satisfacción saber que te podemos servir de esta manera. El tema de hoy es reporte sobre la caída del accidente de la gobernadora Marta Alonso. El presidente mencionó que se proporcionará más información sobre el tema de la caída del helicóptero donde perdieron la vida Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo Rafael Moreno Valle. Se está avanzando, por eso la presencia y la intervención del ingeniero Javier Jiménez Espriu y del ingeniero Morán, subsecretario de Comunicaciones. Ellos van a explicarles y se le va a dar a conocer a todos los mexicanos cómo va esta investigación técnica sobre las posibles causas que originaron este accidente lamentable. Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, hizo mención de los diferentes organismos que están trabajando en las investigaciones para esclarecer los hechos. Hizo una cronología de las investigaciones. Comentó también que para noviembre se tendrán ya los resultados de todos estos grupos que están investigando las causas del accidente. Dándole la palabra a Carlos Alfonso Morán Moguel, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recuerdo que están participando la EASA, que es la Organización Europea de Seguridad Aérea, la Agencia Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos, la ANSB, que es la Agencia Italiana de Seguridad también aérea, y la canadiense, que tiene las mismas funciones. Esas agencias están trabajando y trabajaron también los fabricantes de la aeronave, Leonard, que es el fabricante del helicóptero, el Pratt & Whitney, que es el fabricante de las turbinas, y la Honeywell, que es la fabricante de la electrónica correspondiente. Dalila Escobar, corresponsal de A Tiempo TV en Coahuila, comentó sobre una iniciativa que se tiene en el Senado por parte del presidente de la Comisión de Energía respecto a aprobar el fracking. Le preguntó al presidente que qué opinaba al respecto. La misma reportera le preguntó sobre la reunión que tendría el día de hoy con congresistas norteamericanos, sobre si se pondría sobre la mesa el tema de control de armas y, por último, le preguntó por qué no se había vendido aún el avión presidencial. No, pues él tiene todo el derecho de plantearlo, es integrante y además presidente de la Comisión de Energía en el Senado, y todos tienen la libertad de expresar sus puntos de vista y, en el caso de los legisladores, hasta de presentar iniciativas de ley. Nosotros hemos decidido no recurrir al fracking para la extracción de hidrocarburos. Lo tenemos ya descartado. Todo nuestro plan de producción, en el caso de la extracción de petróleo y de gas, se puede llevar a cabo sin la utilización de ese método que consideramos afecta el medio ambiente, y vamos a evitarlo. Desde luego, respetamos las opiniones de otras personas y, en este caso, de los legisladores. Pero en caso de que prospere en el Senado, ¿cuál sería la postura de la presidencia? Pues entonces tendríamos que acatar el resultado, porque no podemos nosotros ir en contra de la legislación, de las leyes, del marco jurídico. Estamos obligados a cumplir con la ley. Sin embargo, consideramos que esto tendría que debatirse ampliamente
y recoger las opiniones de todos. En su momento nosotros vamos a comparecer si se trata de una iniciativa de reforma, daríamos nuestros argumentos del por qué no el fracking, por qué tenemos que cuidar el medio ambiente, no destruir nuestro territorio, cuidar el agua. Además, si hay otros métodos para extraer petróleo, para extraer gas, ¿por qué utilizar estos métodos? Bien. El presidente comentó que el tratado conviene a los 3 países y que iba a mandar una carta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la señora Pelosi pidiéndole su contribución para que se apruebe el tratado. Respecto al tema de las armas, dijo que en esta reunión lo prioritario era el asunto del acuerdo comercial. Respecto al avión, comentó que es lujosísimo, faraónico y que por lo mismo no ha sido fácil venderlo, que también se venderían otras 73 aeronaves. Bueno, pues les informo que sí, vamos a tener esta reunión, un desayuno el día de hoy con legisladores de Estados Unidos y vamos a tratar básicamente el tema del Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos a favor de la aprobación del tratado. Eso lo vamos a dejar de nuevo de manifiesto para que no quede ninguna duda. Y además de este encuentro con legisladores, que no es el primero, ya nos hemos reunido con ellos en otras ocasiones, incluso con dirigentes sindicales de Estados Unidos y con empresarios, y hemos manifestado que sería conveniente para las 3 naciones el que se aprobara el tratado. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Y voy además a enviar una carta a la legisladora, a la dirigente de el grupo parlamentario de los representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Pelosi. Voy a enviarle una carta el día de hoy, fijando nuestra postura, pidiéndole su contribución, su apoyo para que la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la Cámara de Diputados, apruebe el tratado. Con todo respeto a la independencia que tiene el Congreso estadounidense y desde luego el gobierno de Estados Unidos, que son libres para tomar la decisión que consideren más conveniente a sus intereses soberanos, pero también explicarles de la importancia que tiene, de acuerdo a nuestra visión, que se apruebe este tratado. Lo benéfico que va a ser para los pueblos y para las 3 naciones, que es lujosísimo, faraónico, es como un regalo, como una ofrenda al presidente electo, porque es el presidente Calderón el que deja comprado el avión
Luego, pues le echan la culpa al presidente Peña. Pero la historia es esa. El que compra el avión es el presidente Calderón. Claro que el presidente Peña debió cancelar esa operación. No lo hizo y se compró ese avión carísimo, lujosísimo, un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba. Y nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México utilizar ese avión, habiendo tanta pobreza. Esto sirve para caracterizar cómo actuaban los gobiernos en los tiempos del neoliberalismo. No les importaba el pueblo, era una élite desprendida completamente de la realidad, le evitaban. Y no solo se va a vender ese avión, se van a vender 73 aeronaves y ya empezó también el proceso. Son aviones, son helicópteros. Les recuerdo y conste que, porque me lo están preguntando, porque luego se enojan conmigo los adversarios, pero ni modo que yo no conteste, ¿no? También se enojarían conmigo, dirían, no da información. Pero como me están preguntando, pues les tengo que decir que en el sexenio pasado, además de ese avión, se compraron 6 aviones, jets modernos, cada uno costó alrededor de 1,000 millones de pesos. Estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos. Y también en el sexenio pasado se compraron 6 nuevos helicópteros, igual, con un costo estimado de 1,000 millones de pesos por helicóptero. También para el servicio de altos funcionarios públicos. Y les voy a dar otro dato. En 2 sexenios, en los 2 pasados sexenios, se compraron 100,000 millones de pesos en aviones y en helicópteros. Ojalá y ahora quienes están interesados en que se venda el avión o que no se venda, pues tengan más elementos y se informe mejor a los ciudadanos. Un reportero le comentó sobre la renuncia de Medina Mora, así como de otras cuestiones anómalas, solicitándole su punto de vista respecto a ellas. El presidente respondió ampliamente explicando los mecanismos de la corrupción, haciendo un recuento de cómo se fue estableciendo la evasión de impuestos desde el expresidente Echeverría, cómo se fueron creando despachos que asesoraban a las empresas para que se crearan otras empresas pertenecientes a los mismos dueños o grupos allegados, para de esa manera distribuir las ganancias y evadir pagar impuestos.
Anteriormente se hacían acuerdos arriba para condonar impuestos a los influyentes. Habían mecanismos legales, la llamada consolidación fiscal, por ejemplo, en donde una empresa importante también era dueña de otra o de varias empresas menores, entonces se distribuía la utilidad en la empresa importante y en las otras que eran virtuales prácticamente, fachadas. Y como se distribuían las utilidades entre todas, el resultado era de que no había ganancias y a veces hasta pérdidas. Y por lo mismo no se pagaba impuesto. Este fue un mecanismo creado desde el presidente Echeverría, porque es interesante, ¿no? Se habla de la confrontación de empresarios con el gobierno de Luis Echeverría, pero ahí surgió, en ese sexenio, la consolidación fiscal. Y la apariencia es otra, de que hubo confrontación permanente. Sin embargo, en ese sexenio es que se inicia este procedimiento, este mecanismo para dar trato preferencial a los llamados grandes contribuyentes. Y eso se mantiene durante todo el periodo neoliberal, más mecanismos como la condonación de impuestos y últimamente mecanismos francamente violatorios de la Constitución, de las leyes, mecanismos fraudulentos como la facturación falsa, que eso se pone de moda hace 10 años y empiezan a haber despachos protegidos por el poder para falsificar facturas y no solo no pagar impuestos, no solo llevar a cabo evasiones en el pago de impuestos, sino hasta para cobrarle o sacarle dinero a Hacienda. Delincuentes de cuello blanco. Entonces, todo eso se está revisando y yo celebro que hay aceptación por parte del pueblo en que se terminen con todas esas prácticas, que no es posible que toda la carga en el pago de impuestos la lleven los trabajadores, la clase media,
la población en general y que existan grupos privilegiados. Ya hay más conciencia. La vez pasada hablé incluso de cómo el licenciado Diego Fernández Ceballos acepta de que tenía esta deuda por pagar y la reconoce y da la cara y ofrece ponerse al corriente. Pues así, todos. Es lo mismo de la corrupción, o es una variable de corrupción que no se vea como una gracia el que no se paguen los impuestos, que no se le aplauda al corrupto, que se estigmatice la corrupción, pero dice que no se vea bien a quienes nos actúen con honestidad. Eso es parte también de la transformación, es parte del cambio. El mismo reportero le pidió que explicara sobre los subejercicios económicos. El presidente dijo que Presidencia el año pasado ejerció 3,000 millones de pesos aproximadamente, que este año se iban a ejercer alrededor de 800 millones de pesos aproximadamente. La Presidencia de la República. El año pasado ejerció 3,000 millones de pesos aproximadamente. Y este año vamos a ejercer alrededor de 800 millones. Si se ve como era antes, estamos hablando de un subejercicio. Es decir, se ejerce menos presupuesto, subejercicio. En el marco de la austeridad republicana, con el nuevo gobierno, no se considera un subejercicio, sino un ahorro. Eso es lo que a veces no se entiende. Entonces, eso nos permite tener finanzas públicas sanas, porque ese ahorro pues es para financiar los programas sociales. De ahí sale para la pensión a los adultos mayores y desde luego estamos hablando en el caso de Presidencia de 2,200 millones de pesos de ahorro. El programa de la pensión a adultos mayores son 115,000 millones de pesos, pero esos 2,500 es una contribución. Y así todas las dependencias, porque no estamos aumentando impuestos, se está financiando el desarrollo, el bienestar con la austeridad y no permitiendo la corrupción. Una reportera le comentó que estaban por resolverse los amparos, que todo indicaba que las sentencias serían favorables para Santa Lucía. Sin embargo, también se escuchaba que algunas sentencias serían en el sentido de preservar las obras del aeropuerto de Texcoco, con lo que le imposibilitaría llevar a cabo el parque ecológico que había planeado su gobierno. ¿Qué opinión le merecía?
Gracias, presidente. Está a punto de resolverse el asunto de los amparos de Santa Lucía y todo apunta a que será positivo en el sentido de que se daría luz verde a que proceda la obra en Santa Lucía. Sin embargo, también todo apunta a que habrá una instrucción judicial para preservar las obras que ya se realizaron en Texcoco y eso tal vez podría interferir con su plan de hacer un parque ecológico en esa región. ¿Cómo actuarían en este escenario? Bueno, sería muy bueno que lo más pronto posible se resuelva lo de los amparos para que podamos construir el aeropuerto en Santa Lucía y cumplamos con los tiempos. De todas maneras, ya estamos preparados, son muy buenos los ingenieros de la Secretaría. El presidente contestó que se iban a ahorrar más de 100,000 millones de pesos, que el aeropuerto del lago de Texcoco se iba a hundir constantemente y eso iba a representar un gasto interminable. Le dio la palabra al secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, quien dijo que todavía hay quienes piensan que en algún momento se retomarán las obras, pero que cada vez hay más información de que eso no debió haber sido nunca construido. O sea, de la que nos salvamos, porque ese proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco era ir al despeñadero, nos iba a llevar a desbarrancarnos. Imagínense, tenían estimado que iba a costar 300,000 millones. Lo que nosotros vamos a ejercer, aún pagando a las compañías constructoras, los bonos, va a ser la mitad de eso. Por eso hablo de un ahorro de 100,000 millones, pero al final vamos a ahorrar mucho más. Y eso si se cumplía el estimado de 300,000 millones. Pero si nos vamos a lo que estimaron que iba a costar el tren Toluca, Ciudad de México, que estimaron que iba a costar 30,000 y se llevan ejercidos 60,000 y faltan otros 30,000, o sea que al final va a costar 90,000, pues ahí nos hubiésemos hundido. Una reportera le preguntó que si investigarían al exministro Medina Mora si él asesoró a quienes promovieron la serie de amparos. También se le preguntó de la repatriación de José José. Si hay un fallo judicial que ordena la preservación de las obras, ¿cómo van a resolver esta disyuntiva? ¿Usted quiere que se recupere como un espacio ecológico? Bueno, pues fíjense que para preservar las obras, aquí están los técnicos. A ver, ingeniero, si se tratara de preservar las obras para mantener la losa que hicieron, se tiene que inundar, porque si no, se destruye. ¿Por qué no lo explica? Yo quisiera aclarar antes de eso que lo que se ha construido es prácticamente nada. Hay unos foniles que iban a hacer la estructura de ese magno techo que iba a costar trabajo, miles de millones hasta limpiarlo. Y es todo lo que hay. Hay una cimentación muy amplia, no están más que el apisonado para lo que iban a ser las pistas, y está la gran plataforma de lo que iba a ser la terminal. Está, digamos, la base de la cimentación, es todo lo que hay. Es una cantidad enorme de gasto, de concreto, de pilotes, todo está enterrado. Entonces, si eso no se puede preservar así porque las propias condiciones del terreno
Es un terreno que se hunde, que sube, que baja, que se mueve diferencialmente. Es distinto el kilómetro 1 que el 3 de la pista, o los 200 metros más para allá. Entonces, eso se tiene que mantener con un peso para que no flote, para que no se suba o para que no se hunda. Entonces, la conservación de eso es una barbaridad, no sirve para nada. O sea, desde un punto de vista legal hay un amparo que se preserven las obras porque existe la idea de que a lo mejor un día alguien decide volver a hacer el aeropuerto de Texcoco. Cada día hay más información, más datos, más constancias de que eso no debió haber sido nunca construido. Eso ya se ha hundido desde que se paró esto varios centímetros hoy. Está instrumentado. Es una barbaridad. Si legalmente tiene algún juicio, ingenierilmente no tiene ninguna razón. Víctor Pozos, de Petróleo y Energía, le preguntó si en esta reunión tenía pensado hacer planteamientos sobre la xenofobia y qué información había sobre la masacre que se llevó a cabo contra mexicanos recientemente en El Paso, Texas. El presidente contestó que principalmente el enfoque será el Tratado de Libre Comercio y los salarios de los trabajadores mexicanos. Sí, vamos a tratar esos temas, pero lo central es el tratado. O sea, desde luego se platica de todo, pero ahora lo que nos interesa es lo del tratado y entiendo que a eso viene la comisión, a intercambiar puntos de vista. Les importa saber sobre la reforma laboral. Entonces quieren saber si se va a aplicar la reforma laboral que se aprobó, lo que tiene que ver con libertad y democracia sindical. Desde luego que nosotros vamos a cumplir aplicando esa reforma, pero quieren conocer de cerca este punto de vista de nuestra parte. La reforma laboral fue también un gran engaño contra los trabajadores porque se les impuso el outsourcing y se perdieron todas las prestaciones, el Seguro Social ya no recibe las contribuciones. La verdad, es otra reforma que impuso el presidente Peña Nieto y no debió de ser. Sí, pero esto tiene que ver más con la reciente reforma, no con aquella, sino con la reforma para que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes y el que haya democracia sindical y que mejoren los salarios de los trabajadores, que no se rezague el salario en México. El mismo reportero le mencionó que recientemente se veía un incremento en diferentes aspectos de la aprobación hacia el presidente de México, que qué opinión le merecía. El presidente contestó que era una satisfacción servir. Mencionó también que se ofrecería un informe general de seguridad el próximo día lunes. Lo cierto es que es una dicha enorme poder servir. Es una gran satisfacción. Es un placer sublime. No hay dinero, no hay bien material, no hay nada que genere tanta satisfacción. El poder servir a los demás, el estar al servicio de un pueblo extraordinario como el pueblo nuestro, como el pueblo de México. Queremos que se sepa
cómo vamos, no ocultar nada de información, que todos sepamos cómo vamos en esto, que es lo más difícil, lo más complicado, el problema de la inseguridad y de la violencia, y además lo más importante de resolver, el que haya seguridad, el que haya paz. Entonces vamos a informarles sobre este asunto. Me voy. ¿Vas a estar mañana? Mañana. Y eres la primera. La primera. Mañana. La segunda, tercera, cuarta.